Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Buenos días, profe. Buenos días. Hola, hola. Bueno, vamos a empezar con el tema de esta semana. El tema de esta semana es el verbo ir en presente. No los voy a complicar diciéndoles mucho más que esto. También sirve como un auxiliar para otro tiempo en el futuro. Es algo que vamos a ver casi al último. Entonces, nos vamos a enfocar solo el presente del verbo ir. En español, el verbo ir nos causa también cierta confusión, pero cuando digo que nos causa confusión, es al mismo tiempo una mentira porque no lo vemos. Una de las cosas en las que podemos darnos cuenta es cuando decimos esto. Yo voy a ir al parque. ¿Qué diferencia hay entre yo voy a ir al parque y yo voy al parque? ¿Alguien puede decirme qué diferencia hay entre decir yo voy a ir al parque y yo voy al parque? De que el de yo voy a ir al parque es como de después y el yo voy al parque es ahora. Perfecto, muchas gracias. Exactamente, justo eso. El hecho de que la de abajo, esta de aquí, la de yo voy al parque, esto es presente. Y esto de aquí arriba, esto es futuro próximo. Les decía que no vamos a ahondar más ahorita en lo que es futuro próximo, pero es la otra cosa para la que sirve el verbo ir. Muchas veces decimos que estamos siendo redundantes cuando decimos esto, voy a ir. ¿Por qué? Porque el verbo ir ya conjugado dice yo voy. Entonces decimos que es redundante decir voy a ir. Sin embargo, tiene una razón. Tiene la razón de que el futuro próximo se forma con un pronombre más el verbo ir como auxiliar más un verbo en infinitivo. O sea, yo voy a ir. Ese es el verbo en infinitivo. O sea, la estructura es correcta. Entonces la expresión es correcta, pero solo si la estamos empleando en futuro. Perfecto. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en esto de aquí abajo, en un yo voy al parque. ¿Qué enmarca esta estructura de yo voy al parque? Bueno, esta estructura de yo voy al parque, se da cuenta, tiene un pronombre. Un pronombre. Después sigue el verbo ir. Obviamente conjugado para el pronombre. Después, este al se llama artículo contraído. Artículo contraído. ¿Cuáles son los artículos contraídos? Ahorita los vamos a desglosar porque para poder conjugar el verbo ir en presente tenemos que aprender estos artículos contraídos. Son fáciles. Existen en español, existen en francés afortunadamente. Y después de esto, lleva un destino. Creo que escribí uno en francés y los otros en español. Pronombre. Listo, ahora sí. Entonces, tenemos pronombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. El verbo ir conjugado. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van, ellas van. Artículo contraído. Al parque, a la casa, a los parques,
a las casas. Esos son los artículos contraídos. Y destino. Cuando hablamos de destino, hay que tener en cuenta una cosa. El destino puede ser un lugar o bien puede ser un evento. Puedo decir yo voy al parque, pero también podría decir yo voy al concierto. Entonces, parque es un lugar y concierto es un evento. De algún modo, solo se trata de un destino y los destinos pueden ser lugares físicos como tal o bien eventos que también de algún modo enmarcan un lugar físico en el entendido de la frase. Por ejemplo, yo voy al concierto, quiere decir que me voy a desplazar hacia algún lugar en el que esté llevándose a cabo el concierto. Esta estructura es la misma en francés. La voy a repetir aquí abajo. Que es pronombre más verbo. Se llama verbo semiauxiliar porque funciona como un auxiliar, pero no en todo el sentido de la palabra. Pero si ustedes quieren retenerlo más fácil, el presente con el verbo ir lleva el presente del verbo ir. Entonces, tan sencillo como es pronombre más aller. Aller es el verbo ir en español. Después de eso, quedamos que lleva un artículo contraído. Article contracté. Artículo contraído. Y después de eso, destino. Destinación. Ups. Destinación. Ok. Pronombre más verbo ir más artículo contraído más destino. Yo voy al parque. Sería su traducción al francés. Pronombre yo es je. Conjugación del verbo ir en francés, del verbo aller. Para el yo es je vais. Artículo contraído al, porque el destino es masculino, el destino es parque. O, a, u, au parc. Je vais au parc. ¿Se dan cuenta? Tiene para empezar el mismo número de palabras que en español. Yo, je, vais, voy, al, au, parque, parc. Je vais au parc. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Dos cosas. Primero, la conjugación del verbo ir y después, cuáles son los artículos contraídos. Comencemos con la conjugación del verbo ir. Empezando por, en la frase, los pronombres. Pronombres. Je, J-E. Tu, T-U. Il, I-L. Elle, E-L-L-E. Les decía que existe este pronombre, el pronombre on. Estos tres tienen la misma conjugación. ¿Pero qué significa on? Eso se los voy a explicar para como introduciendo el tema. On, en francés tenemos on y tenemos nous. El nous va justo después de acá. Nous, vous, il, elle. Ok. On y nous, separados de algún modo para decir que... voy a hacer más largo esto, permítanme. Separados de algún modo. Todo esto de aquí arriba es singular. Esto es singular. Y todo lo de abajo es plural. ¿Por qué? Singular, yo, tú, él, ella. Plural, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Pero el on y el nous tienen algo particular. Ambos
quieren decir nosotros. Ambos quieren decir nosotros. Ahora, ¿cómo puede haber un nosotros en singular y un nosotros en plural? Es más, ¿cómo podemos decir nosotros para referirnos a uno? De algún modo, esto se hace complicado si lo queremos razonar así, pero es más sencillo cuando lo vemos de este modo. Para empezar, on, on, este pronombre, on. Primero, on l'utilise, lo utilizamos. ¿Se dan cuenta? Aquí lo estoy utilizando en mi frase. On l'utilise, lo utilizamos nosotros. Con, cuando hablamos. Lo utilizamos cuando hablamos. On l'utilise quand on parle. ¿A qué voy con eso? Lo estoy escribiendo, pero generalmente se utiliza en el modo oral. Casi nunca al escrito, sino en el modo oral. Implica, el on implica que yo estoy incluido. Lo voy a escribir en español para que quede claro. Implica que yo estoy incluido. Y me dirán, cuando decimos nosotros, ya nos estamos incluyendo. No es cierto, no es forzoso. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes no come tortilla? Digo, es algo difícil, pero puede existir, ¿no? Ok, ¿qué pasaría si alguno de ustedes no comiera tortilla y dijese, nosotros los mexicanos comemos tortilla? Estaría diciendo una mentira, ¿no? Porque no todos los mexicanos comemos tortilla, sino solamente aquellos que comen tortilla. Entonces, ¿para qué sirve el on? El on sirve para incluirte cuando tú también haces las cosas. Por ejemplo, ahí dice, on l'utilise quand on parle. La frase que les escribí aquí. On l'utilise quand on parle. Lo utilizamos cuando hablamos. ¿Quiénes? Nosotros lo utilizamos cuando hablamos. ¿Por qué? Porque somos nosotros, o yo me incluyo, yo lo utilizo cuando hablo en francés. Ya me estoy incluyendo. Cuando estoy diciendo nosotros, es cuando yo estoy dentro de ese grupo. Entonces les digo que esto es a modo introductorio. No se preocupen por esta parte. Es para que vayamos introduciendo el pronombre on y después se acostumbren. Si les he de ser sincero, esto lo van a empezar a hacer bien en un futuro no tan próximo, porque no es tan común para ustedes. No hay nada de malo en no utilizarlo y utilizar el pronombre no. Literalmente no hay nada de malo porque están expresando la misma idea e inclusive de un modo más correcto. Entonces, volviendo al meollo del asunto, tenemos nuestros pronombres. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. Necesitamos conocer la conjugación del verbo ir, porque decimos yo voy, no decimos yo vamos, ¿no? Entonces tenemos que conocer la forma correcta. Je vais. Tu vas. Les decía que los otros tres tienen misma conjugación. Il va, elle va, on va. Después, ahora sí cambia. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Si se dan cuenta también, ellos y ellas tienen la misma conjugación. Quedan je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont.
Les voy a poner por aquí la pronunciación. Déjenme cambiar este color por otro. Mm, Listo. La pronunciación sería je vais con una V. Wow, se ve exactamente igual que el rojo. Muy parecido al rojo. Pensé que iba a ser un rosita más extraño. Ok. Mil disculpas. Vamos a ponerlo en morado. Y ya. Ok. Je vais. Perfecto. Tu vas. Il va. Elle va. Obviamente. On va. Lo voy a poner entre paréntesis para que no lo confundan. Esto solo es pronunciación. Ok. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Nous allons. Nasal. Allons. Vous allez. Allez. Ils vont. Elles vont. Con la ON nasal, o sea, hacia adentro. Vont, 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 vont. Insisto, es como si se lo comieran. Vont, vont. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ya dice yo voy, tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, ustedes van, ellos van, ellas van. Después dice que un artículo contraído y después un destino. Pero para utilizar el artículo contraído, primero tenemos que conocer el destino. Destinos, lugares que uno puede visitar o cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, yo voy al cine. Cinema. Yo voy a la casa. Maison. Casa. Maison. Conciertos. Concert. ¿Qué más? Yo voy a la escuela. École. Université. A la universidad. Cours. Clases. Cursos. Clases. Cuisine. Cocina. Cuisine. Cocina. Yo voy a la, no sé, biblioteca. 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 Y por último, no se me ocurre mucho. Ópera. Como evento. Tenemos cinéma, maison, concert, école, université, cours, cuisine, bibliothèque, ópera. Algo que será necesario para nosotros tener en cuenta en francés es que las palabras que comienzan con una vocal y están en singular, o sea que solo son una, tienen comúnmente una particularidad. Entonces, vamos a identificarlas. Para empezar, hay que conocer el género de las cosas y después del género, el número de las cosas. En francés, cuando algo es plural, casi siempre lleva una S como en español. Cuando decimos lápiz, en español decimos lápices, silla, sillas, mesa, mesas y así. En francés casi la misma regla. Cinema, para empezar, no termina en S, está en singular. Cinema es masculino, singular masculino. Maison, casa, singular, pero ahora femenino, porque es la casa en francés también. Conciertos, un concierto es masculino,
pero ya no es singular, es plural porque termina en S, es más de uno. Conciertos. Escuela es singular, pero recordemos que en singular, lo que les decía, si comienza con una vocal, vamos a tener cierta consideración, ¿no? Sin embargo, escuela sería femenino, singular femenino. Ahorita van a ver por qué dudo si escuela es femenino o masculino. Es porque casi nunca he tenido que saber si escuela es masculino o femenino. Universidad, igual, singular en femenino. Cursos, plural en masculino. Más de uno, lo sabemos porque termina con S. Cuisine, la cocina, singular en femenino. Biblioteca, una biblioteca, singular en femenino. Y ópera. No, sería femenino. Sería singular en femenino. ¿Por qué puedo hacerme bolas con esto de si es masculino o femenino? ¿Por qué me confundo? Porque en francés no he tenido necesidad de saber si es masculino o femenino. Cuando nosotros utilizamos artículos y las palabras comienzan con H o vocal y están en singular, ya no nos importa si algo es masculino o femenino. Lo único que importa es su género, ya no el masculino y femenino. Solo me importa saber que está, perdón, el género, el número. Solo me importa saber que es singular. Perdón, este no era. Singular. Está tardándose en mi tablet, permítanme un tantito, creo que ya. Vamos. Ya, ok. Todo esto es lo que los hice bolas. No, tal vez. Me interesa solamente saber que es singular. De hecho, hay otros valores de aquí que no me interesan. Pero, ¿por qué les dije todo esto? Para empezar, porque hay que aprender a reconocer. Cada vez que ustedes se planteen la duda de si algo es masculino o femenino, háganlo como en español. Si algo en español es masculino, en francés normalmente será masculino. Si tiene una S, generalmente es plural. Y todo esto se los digo porque necesitamos identificar los artículos, les articles, los artículos contraídos, contracté. ¿Qué es un artículo contraído? Existen en español. ¿Okay? Eso es bueno. En español, los artículos contraídos son al, a la, a los y a las. Les decimos artículos contraídos, pero en realidad el único contraído es el primero. Al es la contracción de a él. ¿Se dan cuenta? Es el parque, pero no decimos voy a el parque. ¿Por qué no decimos voy a el parque? Porque es más difícil decir voy a el parque que decir voy al parque. Nada más por eso. Entonces, para facilitarnos las cosas a nivel de fonética y sobre todo de la pronunciación, en español dijimos no vamos a decir a él, vamos a decir al y ya. Y solo por eso estos se llaman artículos contraídos, aunque solo sea uno el que se contrae, ¿no? Pero existen y existe su equivalencia en francés. Al, a la, a los, a las. Por ejemplo, entonces podríamos decir al parque, a la casa, a los parques,
o bien a las casas. Al parque, a la casa, a los parques, a las casas. En francés también existen, pero en francés hay uno menos de plural y uno más de singular. Entonces, ¿cómo se dice al en francés? Al parque. Se dice o. Al viene siendo o. Al parque se diría o parque. Al parque o parque. O parque. A la casa. A con un acento al revés del nuestro. Nuestro acento es así. Él marca que es un tono agudo, más alto. El acento al revés quiere decir que en lugar de sacar aire, jalamos aire y se vuelve grave. Decimos a, la, a, la, a, la, a, la maison, a la casa, a la maison. Se hace una A grave, a la maison. No es lo mismo decir a, que decir a, a, a. Una es aguda, la que nosotros hacemos normal, y esta con acento es grave porque jalamos aire. Cuando jalamos aire abrimos la garganta y hacemos nuestra voz más grave. Fácil. Ahora, no hay masculino y femenino en plural. En francés, en cuanto se habla del plural, en cuanto decimos parques, una S, o bien casas, esta S marca el plural. Y ya solo hay una forma. Tanto a los como a las se dicen en francés o. Se pronuncia igual que la primera, ¿eh? A-U-X. O. Decimos al parque o parc. A la casa, a la maison. A los parques o parc. A las casas o maison. Entonces, si se dan cuenta, solo hay una forma para el plural. Solo una. Hay tres. Hay o para el masculino en singular. Para el masculino singular. Hay a la para el femenino en singular. Y hay o para lo que sea plural. Ya no nos importa si es masculino o femenino. A diferencia de esto, que necesitamos saber en singular si es masculino o si es femenino. En francés, en cuanto se refiere al plural, ya no nos importa el género. Solamente nos interesa que es más de uno. Y sabemos comúnmente que es más de uno porque termina en S. Algunas palabras terminan en X, pero ya lo veremos también cuando hablemos de masculino y femenino. Entonces, esta es la equivalencia, pero todavía no acabamos con lo feo. Existe también A. Uy, qué fea. A. L apóstrofe. Ahora dirán, ¿cómo rayos utilizo esto de A, L apóstrofe? La A, L apóstrofe viene de esto. ¿Cuándo? Con. ¿Cuándo? Delante. Devant. Cuando delante de un artículo contraído. Con devant. Un article contracté. Cuando delante de un artículo contraído. Con devant un article contracté. La palabra. Le mot. Commence. Comienza.
por una H vocal, H ou voyelle, bueno, vocal no la vamos a poner en esto. Comienza por H o vocal. Utilizamos, on utilise, cuando delante del artículo contraído la palabra comienza con H vocal. Por ejemplo, vamos a utilizar universidad, que estaba en los ejemplos. Es una palabra que comienza con un sonido vocálico, comienza con una U. Université. Cuando comienza por una H vocal, utilizamos A, L, apóstrofe. Ojo, esto solamente cuando la palabra está en singular. Cuando la palabra es singular y comienza con H o vocal, en este caso universidad comienza con U, vamos a utilizar A, L, apóstrofe. A, L, apóstrofe. ¿Por qué? Porque es lo que les decía en un principio con a el parque. Suena difícil decir a el parque. Es más difícil en francés decir à l'université. À l'université. Es más fácil decir à l'université. Se vuelve siempre en francés, o casi siempre, el hecho de esto, de cómo se escribe, tiene que ver con cómo se pronuncia. Si se hace difícil, cambiaron la escritura con tal de hacerlo más fácil. À l'université es más fácil que decir à l'université. Ya no nos importa si es masculino o femenino, solo nos importa que comienza con vocal o con H. Una vez que comienza con H o con vocal, vamos a tener que utilizar AL apóstrofe. Siempre. Lo vamos a ver en los ejemplos de aquí arriba. Por eso es que teníamos que conocer el género y número de estos destinos, porque ya con eso vamos a poder utilizar el artículo correcto. Entonces, cine, quedamos que es masculino en singular. Vamos a empezar identificando con si es singular para más fácil. Es singular y además es masculino. O sea, es uno y es masculino. Casa es una, pero es femenina. Conciertos. No nos interesa saber si es masculino o femenino porque termina con una S y sabemos que es plural. Como vieron aquí abajo, en cuanto es plural, solo hay una forma, solo existe AUX. Entonces es cuando ya no nos importa saber si es masculino o femenino, solamente el hecho de que es más de uno. Escuela es singular. No nos importa saber si es masculino o femenino porque comienza con una vocal. Universidad es solo una, singular. Tampoco nos importa saber si es masculino o femenino porque comienza con vocal. Cursos termina con una S, plural. Otra vez, no nos importa si es masculino o femenino. Cocina, la cuisine, es una, singular, y es femenina. Biblioteca es una y además es femenina, la biblioteca. Ópera es una y ya no nos importa saber si es masculino o femenino porque lleva O. Ahora sí, ya que conocemos tanto el género como el número de nuestros destinos, podemos entonces poner el artículo contraído que corresponde. En este caso, ¿qué artículo contraído? Cine, masculino en singular. El artículo para masculino en singular es O. Yo voy al cine. Je vais au cinéma. Casa,
femenino en singular. El artículo es a con acento grave, la. Tu vas à la maison. Tú vas a la casa. Conciertos, plural, les decía, solo hay una forma. Solo existe la forma o, que ya quiere decir a los, a las. Il va au concert. Él va a los conciertos. De hecho, vamos a ponerlo aquí en español. Je vais au cinéma. Yo voy al cine. Tu vas à la maison. Tú vas a la casa. Il va au concert. Él va a los conciertos. Que conste que o también puede decir a las. Puede ser a los o a las, dependiendo de si lo que hay adelante es masculino o femenino. Luego, école comienza con vocal y está en singular. Esto quiere decir que voy a utilizar a, l, apóstrofe. A, l, apóstrofe. Porque comienza con sonido vocálico. A, l, apóstrofe. Él va a l'école. Ella va a la escuela. On va à l'université. On va à l'université. A, L apóstrofe. ¿Por qué? Porque comienza con vocal. Él va à l'école, on va à l'université. Ambos llevan A, L apóstrofe porque es una cosa y comienza además con vocal. Plural. Nous allons au cours. Nosotros vamos a los cursos. Vous allez à la cuisine. Nosotros vamos a la cocina. Ils vont à la bibliothèque. Ellos van a la biblioteca. Elles vont à l'opéra. Ellos van a... Lo voy a contar un poquito más. Ellos van a la ópera. Elles vont à l'opéra. Ellas van a la ópera. A, L apóstrofe. ¿Por qué? Porque comienza con vocal. No sé si tienen dudas o si les causé dudas ahorita. Obvio, No, requiere profe. práctica. Muchas gracias. No se lo van a aprender desde un inicio. Sería ilógico, pero no sé si tienen alguna duda con la explicación, sobre todo porque esto que aparece aquí de a la escuela o a la universidad o a la ópera, no es una situación que exista en español. Las contracciones no existen en español. Las hacemos, pero no existe una regla de las contracciones. De hecho, están mal. La otra contracción que llegan a conocer es en el inglés, cuando utilizamos will, por ejemplo, o bien cuando utilizamos la negación, con el do, que decimos don't, o bien con el can, que decimos cannot. En lugar de decir cannot, decimos can't. Existen estas contracciones en inglés, pero solamente en casos determinados. Creo que son 3. O para la negación del could, sí, para la negación, para el futuro y para el auxiliar do, también en la negación, de hecho. No, pero en español no. Entonces, esto es nuevo. Es algo a lo que tienen que acostumbrarse en francés. ¿Vale? Esto viene con la práctica, con mucha práctica. Sobre todo, les recomiendo leer, aunque no entiendan, pero que se adecúen. Libros para niños, por cierto. Ahorita les enseño o les doy un sitio para que puedan acceder a bastante información en francés. Este es el tema de la semana. Insisto, requiere práctica. Dentro de... Déjame cambiar de pantalla. Dentro de lo que... regreso a esta. Permítame tantito, es que también quiero ver qué sucede aquí. Que no aparecía. Listo, ahora sí. Ok.
Dentro del el aula virtual está este enlace que los lleva a TV5 Mundo, donde está la gramática del verbo ir. ¿Ok? Hay muchos modos de utilizar el verbo ir, porque nos sirve como futuro próximo, nos sirve como presente, lo estamos estableciendo como presente. Lo único que necesitan sacar de aquí es la conjugación. Y esto, como les decía, requiere práctica. Yo les aconsejo leer. Yo aprendí francés sin que nadie me enseñara y lo aprendí leyendo. ¿Qué leía? Pues resulta que leía cosas para niños. De hecho, ni siquiera eran revistas como tal. Era esto. Se llama bande dessinée. Es una especie de cómic. Aquí hay cómics para decir, hasta decir basta. Ahora, además, empecé leyendo un cómic de los más sencillos del mundo. Vaya, más sencillos porque tenía un montón de dibujitos, pero de verdad un montón de dibujitos. Obviamente, como son sitios gratuitos, dice contenido en camión. Bon, un camión, un camión, un camión. Tarán. Ok, les presento este sitio internet, obviamente, se supone que es un repertorio de varias cosas. Hay novelas, revistas, todos los diarios que aparecen en el día a día en Francia, todas las ediciones literalmente. Von decide que son estos cómics que puede haber cómic americano, pero también está el cómic europeo, libros de todo lo que quieran, y también un poquito de autoformaciones. Esta parte es bastante agradable. Pueden aprender cualquier cosita. Hay cursos aquí. Pero sobre todo es que yo quiero que ustedes busquen qué leer. Pueden escoger entre los cómics que yo les recomiendo porque tienen un montón de dibujitos. Lo bonito de los dibujitos es que podemos orientarnos por el contexto acerca de lo que están haciendo. Déjenme ver si es CBR, creo. Si no mal recuerdo. Yo tengo. Permítame tantitito. Ujú. Mm, Permítale tantito a mi compu. Es que tengo tantos archivos que tarda en indexar, de hecho. Ay, ¿hasta abajo? No, aquí está. Ok. Aquí está en PDF. Perfecto. Ok, lo bonito de los cómics es que tienen monitos. Al tener tantos dibujitos, uno puede darse una idea más clara del contexto de las cosas. Comencé con esto. Es un cómic belga que se llama Asterix y Obelix. Es muy popular en Francia, muy popular. Se supone que tiene un montón de dibujitos, pero no me aparece ninguno. Aquí estamos, ¿no? Hay mucho vocabulario que ustedes no van a conocer, pero de repente se van a dar cuenta que pueden entender un poquito del francés porque se parece mucho al español. Allons parle, como plus, obviamente esto es un nombre. Se tenía tendencia a que fueran las terminaciones de los nombres en Roma, ¿no? De aquí, ¿qué palabras de este cuadro, de este y de este, qué palabras conocen? ¿Qué palabras pueden decirme? Esto quiere decir tal cosa. ¿Qué palabras pueden identificar, traducir al español?
¿No logran identificar ninguna? Manuscrito. ¿De qué recuadros dijo, profe? Perdón. Ah, de hecho, de todo lo que aparece en la pantalla. Tenemos palabras que se asemejan mucho al español. Por ejemplo, manuscrito. Historia. Perfecto. Histoire. De hecho, dice historique, que querría decir más que historia, querría decir ¿qué? ¿Cómo le suena historique? ¿A historia o a qué más le suena? ¿No suena más como A histórico. Exacto, histórico. Perfecto. Chapitre. Por el Capítulo. contexto. Perdón, ¿me decías? ¿Qué podría ser? Capítulo. Exactamente, capítulo. Capítulo. ¿A qué número en romano es este? 24. Entonces, 24. capítulo 24, ¿no? Faz, irreductible, Galois, ok. Júpiter, pues obviamente el nombre de Zeus para los romanos, ¿no? Hélas, triste. ¿Qué creen que quiera decir triste? Ups, perdón, no estoy muy acostumbrado al PDF, por cierto. Triste. ¿Qué creen que quiera decir? Triste, ¿no? Exactamente. Triste, triste. Entonces, ahí quedamos entonces. Histórica. Si ustedes juntan triste e histórica y les digo que aquí dice es la, ¿qué cosa quiere decir esto de acá? Es la triste versión de la historia o algo así. Por ahí vas. Vérité es verdad. Es la triste verdad histórica. Más o menos por ahí puede uno empezar a agarrar cosas por el contexto. O por ejemplo acá abajo. Supprime. Supprime-le, César. Ce passage est une Supremo tâche. César. ¿Perdón? Diría Casi. Supremo. Ah, Supremo. lo que pasa es que esto es el verbo suprimir. Dice Ah. suprímelo. Suprímelo. Oh, César, este pasaje es una mancha sobre tu currículum vitae. No sé por qué en español decimos currículum vitae, pero es currículum vitae normalmente. Tu suggères à César de travestir la vérité. Travestir, no, César. Yo te sugiero seulement. ¿Qué creen que quiere decir seulement? Solamente. Ajá. Cubrir. Cubrir. ¿Qué creen que quiere decir cubrir? Está fácil. De hecho, más si me escuchan. Cubrir. Cubrir. Ajá. Pudic. Pudic. Les doy una pista. Cuando vimos histórica, resulta que la terminación ic quiere decir ico o ica en español. ¿Qué dice aquí? Pudic. Bueno, para empezar necesitan conocer la palabra en español. Púdico o púdica. Aquí dice de un velo púdico. Esto tal vez lo saquen del inglés. Chapitre. Dice chapitre de l'histoire. ¿Qué podría decir aquí donde dice chapitre de l'histoire? Capítulo de la historia. Perfecto. Ah, rayos, perdón, yo insisto, no soy muy bueno con esto de PDF. Il a des calendes que ces Gallois ne font plus parler de, qui à Rome se souvient encore qu'il existe. ¿Existe? Existencia. Existen, pero por ahí vamos. Es que así se empieza. Eso es perfecto, es lo que quería mostrarles. Que muchas veces podamos darnos una idea bastante atinada de qué dice algo.
cierto que les parece poquito, o puede parecer poquito, tal vez las palabras que de aquí pueden sacar, es poniendo mucha atención, y esto porque es un contexto bastante más formal, ¿no? Pero hay muchas cosas. Aparte, esta es una BD que tiene la característica de ser muy propia es como si leyeran aquí en México, no sé. Es que no conozco una revista propia de México, ¿vale? Pero sería con vocabulario mexicano. Entonces aquí se apropian de eso. Si ustedes se van, por ejemplo, a un diario, los diarios están redactados con un lenguaje un poco más formal. El lenguaje, en cuanto más correcto es, más fácil será para ustedes en español. Cada vez hay que hacer esto. Dice autobús, autobús. Creo que en tanto más correcto sea, más fácil será para ustedes. Perdón. Ahorita se los voy a mostrar. Ok. Este es el diario del jueves 28 de octubre del 2021. Se preguntarán, ¿cómo demonios podemos tener el diario de jueves 28 de octubre del 2021 si estamos en 27? Recuerden que las noticias son las noticias de hoy las que aparecen en la plana de mañana y hay varios horarios del diario. Entonces, quien sube los diarios de aquí tiene acceso a los archivos que se van a mandar a la imprenta, por cierto. Entonces, podemos conocer el futuro de algún modo. Les decía que en cuanto se refiere a un vocabulario cada vez más formal, es más fácil de entender, ¿eh? Quiero encontrar algo. Por ejemplo, clima. Compromisos insuficientes. Voy a subir el zoom para que nos vayamos sobre la columna primera. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí. Déjame ver si puedo abrirlo con con el lector de PDF mejor para poder enmarcar las anotaciones. Ustedes disculpen. Otra vez va a tener que indexar. Una vez indexado, abierto, quedamos que era de aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Estábamos como en 150. Subirlo un poco más. 200. Dice, alors que les catastrophes climatiques. ¿Qué creen ustedes que quiera decir catástrofe climática? Clima catastrófico. Por ahí, ¿así lo dirías en español? ¿Climas catastróficos? Recuerden que... No, catástrofes climáticas. Perfecto. Sí, recuerden eso. IC quiere decir ICA o ICO. Y ya dicen catástrofes climáticas. Se déchaînent dans toutes les régions du monde. ¿Qué creen que quiera decir ahora? Toutes les régions du monde. Toutes les régions du monde. ¿Dañan regiones del mundo? Por ahí vamos, perfecto. Regiones del mundo, todas las regiones del mundo. Los estados, les États, bueno, la palabra estado es esta de acá, y ahora no puedo, no me está haciendo caso, a ver. Porque cabe resaltar algo, ni siquiera utilizo, se supone, Adobe más que para leer, para la modificación utilizo otra cosa, pero no me está funcionando ahora sí, ahora resulta. Ok, bueno, estados sont tenus de se mettre en ordre de bataille pour lutter contre cette menace existentielle. Tal vez esto lo saquen de entre el inglés y el español.
menace existentielle. Así como está escrito. ¿Qué podría decir? Una amenaza existencial. Perfecto. Selon les mots du secrétaire général de l'ONU. La Secretaría General de la ONU. Más o menos, secretario general Antonio Guterres. Que conste que él se llama Guterres, no Gutiérrez. Antonio Guterres. On est encore loin. No seulement, ¿qué creen que sea no seulement? No seulement. ¿Nadie? No solamente. Multiplicados por 4. Accesible el objetivo. Réchauffement climatique, c'est la fin du siècle, mais de surcroît, ils ne sont pas pour l'instant respectés. Por el instante, por el momento, los objetivos de neutralidad constituyen una esperanza, pero se quedan vagos, vague. Oh, rayos. Okay. Vague. Incomplet, incompletos. Plupart des plans a court terme previenen o previene el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente dans son bilan anual de la acción climática, acción climática. Martes 26 de octubre. Bueno, esto ya porque ya saben los días de la semana, los números y los meses del año, ¿no? Mi punto es que ustedes pueden aprender así, leyendo. Van a encontrar cosas que les pueden dar el sentido de la oración, muchas tantas que no, pero si ustedes quieren entonces empezar a leer, les recomiendo este sitio. Este sitio se llama, o lo encuentran en esta dirección, www.bookies-ebooks.com. Lo vamos a copiar acá y lo vamos a pegar el chat por si quieren acceder a él posteriormente. Les va a hacer bien leer. Leer es la mejor manera de mejorar nuestro francés. ¿Por qué? Van a conocer estructuras, se van a acostumbrar a ellas, van a empezar a conocer nuevas palabras, se van a acostumbrar a ellas, van a tener, curiosamente, el hecho de hablar, creo, a mi punto muy personal, que esa pena que nos da comenzar a hablar no viene del que pronunciemos mal, viene del que no sabemos cómo decir algo. Entonces, si ustedes leen, van a aprender cómo expresar sus ideas. El acento es lo de menos. El punto es poder decir lo que queremos decir. En este sentido, ustedes pueden mejorar bastante si empiezan a leer. Y vamos acá. Ok. Resumen de todo esto. El verbo ir en presente. Necesitamos del verbo ir en presente conocer los pronombres para poder formar frases. Los pronombres que ya hemos visto, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. También necesitamos de la conjugación del verbo ir, el verbo aller. Necesitamos conocer los artículos contraídos que utiliza el verbo aller. Artículo contracté. Artículos contraídos que conste que del verbo aller, porque hay otros más, pero a nosotros solo nos importan aquellos del verbo ir, ninguno más que eso. Y después, tener vocabulario. Oh, perdón, escribí mal. Vocabulario.
Tener vocabulario acerca de eventos, de événements, acerca de eventos o bien lugares. Lugares se puede decir de dos modos, lieu o place. Lugares o eventos necesitamos, ¿ok? Que los pronombres son je, voy a poner comas en lugar de diagonales para que no se vea feo. Je, tu, il, elle, que conste que es el resumen. On, nous, por eso es que los escribo así. Vous, il, elle. Digo, todo esto lo tienen arriba. ¿No? Necesitamos los pronombres. Perdón, voy a ponerle una S. Pronombres. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Conocer la conjugación que corresponde a cada uno de los pronombres para el verbo aller. Quedamos que es je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez. No lo voy a escribir bien, perdón. Vous allez, il, elle, vont. Los artículos contraídos con el verbo ir, que son al, o, a la, entre unas comillotas francesas, a, l, apóstrofe, que quedamos que esto es para cuando hablamos de algo que comienza con H o bien con vocal en singular. Y por último, O, A-U-X, que es a los o a las. Vocabulario de eventos o lugares. Cualquier cosa que se les ocurra, cualquier ubicación. Dentro de una casa, por ejemplo, podría ser la sala. Quedamos que la cocina, cuisine. Es más, con artículos. La sala, la cuisine. La chambre, el cuarto. La chambre. O eventos. Le concert, el concierto. Le match, el partido. Y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el resumen de la clase. Conocer los pronombres, la conjugación del verbo ir, los artículos contraídos que se utilizan con el verbo ir y vocabulario de eventos o lugares para poder formar frases, porque cada frase llevará uno de estos elementos. Sería, por ejemplo, él, ella. Que conste que el pronombre puede ser reemplazado sin problema por un nombre. Por ejemplo, en lugar de poner ella, podría poner Mariana. Mariana queda representada como ella. Mariana va, o sea, él va, perdón, no va. Sí, uy, perdón. Estoy cometiendo errores. Ahí está. Ahora sí. Ella va, Mariana va a la. ¿Por qué? Porque voy a emplear algo que sea femenino en singular. Mariana va a la cocina. Mariana va a la cuisine. Mariana va a la cocina. Mariana va a la cuisine. Y esto es presente simple. Con el verbo aller. ¿Alguna duda?
No, profe. No, profe, ninguno. Perfecto. ¿Cuál es la tarea? Lo de siempre. Literalmente lo de siempre. Está... cierto, algo que se me olvidaba, puesto que el video será para varios. Por favor, si envían tareas atrasadas, identifíquenlas completamente, ¿no? Y sobre todo, invéntense una buena excusa o denme la justificación necesaria para que pueda tomarlas en cuenta, ¿no? Un buenos días, buenas tardes, créanme, un hola es bastante bien visto por mí. Tienen que ser educados en sus comunicaciones. No digo que la mayoría no lo sean, pero sí hay algunos que, cierto que es mi obligación como docente revisar sus trabajos, pero no es mi obligación revisar trabajos atrasados y mucho menos si no toman la consideración de, por lo menos saludar. Quedamos que las reglas son importantes, las reglas de cortesía. La tarea de esta semana. El forms de siempre. Bueno, no es el de siempre. Ahora verán por qué. Tiene... cierto, que yo a fuerza lo tengo que contestar. Déjenme pasarme a mi versión mía, de mí, diría por ahí. Esta es una parte en la que la frase sí tiene sentido. Una mía de mí. Porque aquí ya soy libre. Ok, aquí soy libre. Sus archivos, ya saben, los apuntes, ¿no? Los apuntes y la práctica oral. En la práctica oral, entonces queda así. Para que para ustedes sea cada vez más sencillo, vamos a seguir la temática de la semana anterior. O bien esta, si es que no lo hice con ustedes. El resumen. Su archivo PDF. ¿Qué lleva su archivo PDF? Su archivo PDF lleva o va a llevar 9 frases con el verbo aller, como las que yo hice arriba, como estas del principio. Yo voy al cine. Quedan vetadas las palabras cine, casa, conciertos, escuela, universidad, cursos, cocina, biblioteca y ópera. Vaya, esas ya las usé yo y no se vale copiar. Entonces, van a tener que investigar 9 nuevos destinos o eventos para sus 9 frases. ¿Por qué 9 frases? Porque son 9 pronombres personales. Van a ser una para cada pronombre personal. Una para yo, una para tú, para él, ella, on, nous, vous, il, elle. 9 frases. Eso es lo que van a hacer. 9 frases. Déjenme proyectarles mejor acá la tablet para que... Lo estoy anotando al mismo tiempo para que lo tengan. Ok. 9 frases con el verbo ir. Vocabulaire diferente. Vocabulario diferente al mío, que conste. No pueden utilizar mis destinos o eventos. Van a ser 9 nuevos. ¿Ok? Y para su MP3, ¿por qué hago esto? Porque ya me interesa que practiquen, que ustedes empiecen a hablar en francés, pero ya algo suyo. A mí nunca me ha interesado, por eso es que no llevamos libro. No me interesa seguir un libro. Me interesa que ustedes creen sus propias cosas, porque es en base a esto que ustedes van a desarrollar sus habilidades, porque tengan que utilizarlo y aparte lo hagan suyo. ¿Sí? Entonces, como MP3, van a hacer la lectura de estas 9 frases. Las van a leer. ¿Okay? ¿Quieren asegurar una buena pronunciación? Utilicen, por ejemplo, Google Translate. Ahorita les enseño otra herramienta. Pero va a ser eso. PDF, 9 frases con el verbo aller
y su lectura como archivo MP3. Además, dentro del formulario de Forms, ahora sí regreso otra vez acá al Forms. Déjenme asegurarme de que esté sucediendo en la misma pantalla. Ajá. Además de eso, tienen una mini evaluación. La verdad es que es una pregunta por cada tema de la semana. 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente son 5 preguntas. Llevamos 5 semanas. Es una pregunta por cada tema y son de lo más simple que se me ocurrió. De verdad. Esa es la tarea de esta semana. Lo que les decía con respecto a la pronunciación. Se pueden meter a Google Translate, ¿no? Y escribirle cierto, ¿qué puedo hacer? Perdón. Mejor me voy directo a la página. Ok. Detectar la lengua automáticamente. Puedo escribir en español. Yo voy al parque. Y se dan cuenta, está traducido exactamente como yo se las escribí en los ejercicios. Je vais au parc. Pero lo que más me interesa de aquí, y perdonen porque me voy a salir nuevamente porque no le puse compartir audio. Ahora sí. Es esto. Je vais au parc. Je vais au parc. Esto. Je vais au parc. Je vais au parc. ¿Quieren pronunciar bien? ¿Tienen dudas? Escriban sus frases. Si acaso, porque a veces se equivoca en la traducción, escriban sus frases. Literalmente escríbanlas. Je vais au parc. Y denle. Je vais au parc. No se fíen si ustedes quieren de la traducción porque puede ser errónea. Pero si ustedes escriben sus frases y le dan aquí, Je vais au parc. está la pronunciación. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Yo no estoy haciendo nada más que verificar la fonética de la frase. Ni siquiera estoy utilizándolo para traducir. Para eso sirven las herramientas. Yo no tengo problema con que ustedes utilicen herramientas de Internet. Las herramientas están ahí para ser usadas. ¿Dónde tengo BlueStacks? La otra es que si tienen, una si tienen Android y dos, si no tienen Android pero tienen computadora, pueden utilizar este software gratuito que es BlueStacks. BlueStacks es un emulador Android para PC. No consume muchos recursos, la verdad es que no lo encuentro pesado. Y ustedes pueden instalar aplicaciones de Android en su compu. Yo, por ejemplo, tengo este que se llama Traductor Parlante, que es muy bueno. Es de los mejores traductores que he visto. Reconocimiento de voz, no lo necesito. Ok. Por ejemplo, entonces, yo voy al parque. Traducción. Je vais au parc. Je vais au parc. Je vais au parc. Je vais au parc. Así de fácil. O bien pueden Voy al escribirla. parque. Je vais au parc y darle acá. Je vais au parc. Sigue utilizando el motor de Google. Pero tienen esas herramientas para poder verificar su correcta pronunciación. Y pues eso sería todo por el día de hoy, salvo que tengan alguna duda que quieran que les explique. No. No, profe, ninguna. Perfecto, entonces ya pueden ir a desayunar. O sea, son libres. Gracias. Gracias, profe. Ustedes, pórtense bonito. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Adiós, adiós. ¿Qué pasó, Julio? Perdón que lo moleste, es que No. tengo dudas si la tarea de la semana pasada se subió.
A ver, Julio César Sánchez García. Déjame abrir el Forms y ahorita te digo. Sí, es que me quedé con el pendiente porque como las primeras 2 semanas subí mi tarea y me marcaba que no, bueno, usted me dijo que no se había subido, me quedo con el pendiente de que si se suben mis tareas o no. A ver, déjame checarlo. Muchas gracias, por cierto. Sí, es que a veces, no sé. También a veces se me pasa, ¿eh? O sea, tal vez no haya sido un error del Forms. Es solo que de repente a mí se me va el avión. Ah, caray. Me equivoco. No. Según esto, ¿ya subiste tu tarea entonces? De la semana pasada, ¿verdad? No de esta. De la semana pasada, sí. Es que ¿cómo puedo tener 2 tareas ya de esta semana si no hemos tenido clase? Esa es una muy buena pregunta. Mm, ok. Voy a revisar esto. Me hiciste darme cuenta de algo. Entonces. mm, Ya está abriendo. Julio César. Julio César, quedamos. Sánchez García, sí. Sí, sí, aquí apareces. Julio César Sánchez García. El 20 del 10 del 21 a las 21:11:08. Matrícula 210016. Ok, ese era mi pendiente porque sí, la vez pasada sí me dio como que me preocupó. Ah, sí, no, pero muchas gracias, ¿eh? Y si te digo, si fue acaso omisión mía, también disculpa, porque a veces que no veo o estoy cansado de ver tantas cosas en el Excel en letra tan pequeñita, entonces también cometo uno que otro errorcillo. Pero gracias, y sí está registrado. Ok, gracias. Hasta luego. Nos vemos, buen día. Igualmente.